Bueno, ahora vamos a continuar con lo que sería Génesis. Continuamos con el capítulo 1, pero vamos con el versículo 2, ¿sí? Y dice así: la tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Este capítulo nos habla en la parte de la interpretación cabalística de los más misteriosos. Este capítulo es uno de los más misteriosos de la Torá, o de lo que sería todos los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Muchas veces, cuando nosotros queremos empezar con algo o cuando nos encontramos ante un problema, nos hallamos frente a ese caos donde justamente hay desorden y vacío. Pero esto es la antesala de lo que podemos construir después. En hebreo esto se lee como el tohu babohu, que son 2 palabras enormes de tradición mística. Por un lado está lo que sería el tohu, que es el caos primordial, que es la desestructuración, la energía inmersa sin recipiente adecuado. Y el bohu, que sería el vacío o la desolación, la potencialidad no organizada y la forma aún no estabilizada. En ciertas lecturas cabalísticas, el tohu presenta un estado donde hay mucha luz, pero recipientes insuficientes. Es un estado muy profundo. No todo caos hace falta energía, ¿no? A veces el exceso de energía sin estructura es justamente lo que provoca también ese caos. Esto sirve muchísimo también para entender lo que es la vida humana. Hay personas que no están vacías en el sentido de no tener nada, sino que al contrario, tienen demasiado adentro, demasiadas emociones, demasiada sensibilidad, demasiadas ideas, mucha intuición, mucha potencia, pero sin un orden o un enfoque suficiente, ¿sí? Esto también es tohu en hebreo, ¿no? Después, la continuación de ese mismo versículo dice: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas bíblicamente no son aquí maldad o simplemente maldad, ¿no? Sino que representa todo lo que está oculto, la falta de diferenciación, la imposibilidad de ver forma a algo. El abismo simboliza la profundidad insondable, o sea, lo no delimitado, lo inconsciente también, y lo que todavía no se puede comprender. El lenguaje cabalístico y de psicología del abismo puede compararse con las capas profundas del inconsciente, que todos las tenemos, lo no simbolizado, lo ancestral, lo caótico, lo previo a la palabra, ¿sí? Después viene la parte del Espíritu de Dios se movía. En hebreo sería Rúa Elohim Merajefet. Rúa, que por ahí yo tengo recuerdos, yo soy católica, pero sí escuché que muchas veces llamaban al Espíritu Santo, ¿no? O al Espíritu de Dios como Rúa, ¿no? En hebreo significa justamente eso: aliento de vida, hálito, espíritu, viento, soplo, vida vital o principio vital de vida. Después la parte de Merajefet, la parte de Merajefet sugiere algo que vibra, o como que se cierne o aletea, o que flota pero dinámicamente, ¿no? Es como el viento, ¿no? Como el aire, como que no está estático, pero sentimos que hay un movimiento. Eso representaría. Porque el caos no siempre significa abandono, sino que a veces significa gestación. Y el espíritu revoloteaba sobre eso, ¿no? Sobre la faz de las aguas. Las aguas en la Biblia y en la Cábala suele representar emociones, el inconsciente, la profundidad, la matriz de vida, sabiduría en estado no diferenciado y potencialidad primordial. Dios no evita las aguas, sino que se mueve sobre ellas. No huye del abismo, sino que
lo cubre con su ruaj o con su espíritu, ¿sí? En neurociencia este versículo dialoga muchísimo con la psicología profunda, porque desde la psicología muchas veces, antes de una reorganización importante, aparece justamente el estado de desorden interno, que era lo que hablábamos hace unos minutos, cuando no siempre esto es un retroceso, sino que a veces el sistema está intentando reconfigurarse. Eso pasa muchísimo en duelos, en crisis de identidad, en despertares espirituales, en cambios vocacionales, en procesos terapéuticos, en ruptura de lo que serían patrones viejos, ¿sí? Al principio no se ve con claridad, pero puede haber mezclas, o sea, está esa incertidumbre. Cuéntenme aquí abajo si pasaron alguna vez por eso, cualquiera de estas experiencias, ¿no? En la que uno como que no entiende exactamente qué está pasando, uno tiene como una mezcla de sensaciones, de emociones, se siente desorientado, hay emociones difusas, no sabemos exactamente qué es lo que sentimos, hay cansancio porque bueno, hay repeticiones y repeticiones de pensamiento, y que esto provoca muchísimo cansancio porque estamos invirtiendo demasiada energía en todo eso. Y hay preguntas sin respuestas. Esto justamente se parece mucho a lo que es el Tohu Wabohu. En neurociencia también el cerebro funciona como en neurociencia y caos, el cerebro no funciona como una máquina rígida, ¿no? Sino que es un sistema dinámico y complejo. A veces para pasar de un patrón viejo a uno nuevo necesitamos justamente pasar por esa fase de inestabilidad. Es decir, cierta cuota de organización puede preceder a una reorganización más alta. Esto se ve muchísimo en el aprendizaje. Cuando incorporamos algo nuevo, por ejemplo, no sé, yo que estaba en el tema de la salud, cuando quería, por ejemplo, colocar una vía periférica, si bien teníamos toda la parte teórica, pero cuando llevamos a la acción o a la práctica, en principio uno se puede sentir torpe, confuso y menos automático, pero porque uno está en la primera etapa del aprendizaje, uno está incorporando algo nuevo y es normal sentirse incómodo. Y esto no hablo solamente de la profesión, esto puede aplicarse en cualquier etapa de la vida, con crecimiento personal, con crecimiento profesional, con crecimiento en tu relación con vos mismo, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, porque nos sentimos torpes al incorporar algo nuevo debido a que nuestro cerebro recién está en la primera fase de incorporar redes neuronales para poder implementar este nuevo aprendizaje, y es totalmente normal. El sistema anterior se está soltando, pero el nuevo todavía no está consolidado. Muchas personas hablan de romper o eliminar hábitos, pero el cerebro no elimina hábitos, lo reestructura. O sea, una vez que vos empezás o llevas toda tu vida cumpliendo un hábito, no lo vas a borrar así, o sea, literalmente no se borra, el cerebro no puede borrar eso, pero sí puede reestructurar nuevas redes neuronales y suplantar o cubrirlo, por decir así, esas redes de un patrón viejo, ¿sí? El espíritu moviéndose y la regulación. Psicológicamente esta imagen también parece a lo que pasa cuando estamos en medio de un estado interno caótico, ¿no? Y algo todavía nos sostiene, por ejemplo, una fe profunda, una presencia interna, un terapeuta, una oración, una relación segura, una amistad, una conciencia testigo. Eso que se mueve sobre las aguas no elimina de inmediato el caos, pero impide que el caos lo sea todo. Esto en trauma y en regulación emocional es una diferencia enorme, porque no es lo mismo sentir caos solo que sentir caos sostenidos o acompañados por alguien, ¿no? O sea, imagínense en esta creación, había un caos, había abismo, había aguas, pero había también el Espíritu de Dios que sobrevolaba por todos esos caos. O sea, en nuestro caos, esto nos deja algo también lindo, ¿no? En nuestro caos no siempre estamos solos, o sea, no estamos solos en realidad, sino que hay algo ahí que todavía que nos está sosteniendo o que está sobrevolando sobre nosotros, ¿no? Este versículo podría hablarte así: aunque adentro tengas todavía desorden, vacío, oscuridad o abismo, no significa que Dios esté ausente.
A veces su presencia no aparece primero como una respuesta clara, sino como una vibración suave que todavía te sostiene por encima de las aguas. Esta vez podrías preguntarte qué parte de tu vida hoy está en inicio o en tohu babohu, qué aún no tiene forma o qué estás queriendo apurar cuando eso todavía está en la parte de gestación. Déjame acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente versículo.